Un gusto, amigos, poderlos saludar a través de este espacio, y quiero confesar mis sentires, siquiera en parte. A mí, como muchos orientales seguramente, me habría encantado que UPM, esa gran empresa, fuera una empresa creada, monitoreada por intereses de compatriotas que estuvieran allí. Me hubiera encantado que fuera una empresa uruguaya. También yo tengo que confesar que históricamente, en este viejo país que tuvo una ganadería antes de ser país que tuvo la edad del cuero, la edad del tasajo, la edad de la lana, la edad de la carne enfriada, como expresiones en el mundo internacional, una manera de vender pasto transformada. Este Uruguay viejo ganadero, me hubiera encantado que los grandes frigoríficos del Uruguay fueran propiedad en alguna forma de ganaderos asociados. Y me hubiera encantado, si esto no era posible, que por lo menos las grandes gremiales ganaderas del Uruguay, con sus pomposos locales por todas partes, monitorearan y manejaran toda la intermediación ganadera, el sistema de remates, de venta, que buena plusvalía genera. Me hubiera encantado que hubiera estado ligado precisamente, directamente, a los intereses de los productores de carne del Uruguay. Me hubiera encantado que la evolución natural de los viejos fundadores de boliche, gallegos y tanos, me hubiera encantado que eso que hoy se llama cambado hubiera podido evolucionar a ser el principal gestor de toda la intermediación de alimentos del Uruguay, de lo más importante, y no depender de cadenas comerciales que vienen del exterior. Precisamente, explotar nuestro mercado, nuestro pequeño mercado. Y me hubiera encantado que cuando Samán se vendió, que fue fundada por uruguayos, por una familia uruguaya, que como tantas familias envejece, y se vendió, la hubieran comprado los arroceros del Uruguay, con su vaca, con su productividad al frente. Precisamente que los productores de arroz fueran en última instancia los que manejaran la herramienta de la molinería y de la intermediación de la venta al exterior. Me hubiera encantado. Hubiera preferido que los panaderos del Uruguay, por todos los rincones del Uruguay, hubieran podido evolucionar hacia la época moderna y asociado, ir fundando sus fábricas de pan y no depender de inversiones que vienen de afuera y los van barriendo como tarro al basural. Yo podría seguir enumerando ejemplos de nuestra historia económica, porque no solo hay historia política, hay historia de cómo evoluciona la economía de una sociedad, y esto explica muchas cosas. Hay excepciones, claro que hay excepciones que marcan la línea, y una excepción ha sido Conaprole, la empresa privada más grande de este país,
pero que fue posible por la acción decidida del Estado en la década del 30. Es obvio que a Conaprole la hicieron los tamberos, pero es obvio que el Estado puso la carne en la parrilla, porque Montevideo en los inviernos, en la década del 30 y del 20, padecía falta de leche. Y se tomó la decisión política de copiar un modelo de cooperativa, la Régie Cooperativa de Bélgica. Se trató de adaptar al Uruguay y el Estado participó en esa fundación y en ese esfuerzo y dio premio para que fuera posible. Le dio el monopolio del abasto de Montevideo durante largas décadas. Y Conaprole, con el esfuerzo de los tamberos, se fue haciendo y creciendo. Y se hizo una empresa, la primera empresa de América Latina láctea que salió a exportar al mundo. Y si los tamberos lo hicieron a Conaprole, Conaprole en gran medida tiene el mérito de haber forjado la lechería nacional. Pero eso fue producto de la asociación y de una decisión política que tomó el Estado en su tiempo. Estas cosas de la historia económica del Uruguay para mí marcan línea, nos marcan los puntos débiles, porque somos hijos de un país pequeño, un país que fue colonia de potencias feudales como toda América Latina. No somos hijos de una colonia de un país industrializado, donde había triunfado la revolución burguesa, como fueron las 7 colonias del norte. Somos hijas de potencias feudales que lucharon casi 800 años por la reconquista, y la guerra era mucho más importante que el trabajo y la producción. Desgraciadamente, esto está en nuestra matriz, pero surgimos a la independencia cuando ya estaba organizado el mercado mundial. Y ese mercado mundial estaba organizado bajo la pactuta, los intereses y la dirección de lo que había, del fenómeno revolucionario que había pasado en derredor del Canal de la Mancha. La historia no es porque sí. No creo en el constructivismo histórico, pero tampoco creo que no exista interdependencia entre los fenómenos. Ser independientes políticamente no equivale a descolonizar la cabeza de los dirigentes de la economía. Yo no reprocho lo que no son. No somos lo que no podemos ser. No heredamos una vieja cultura asiática de países viejos. Surgimos como pudimos, en un largo proceso de independencia política y doloroso que no equivale a independencia económica y sobre todo a independencia económica en la gestión de nuestras cabezas empresariales. No ha sido la falta de capital, no es cierto, porque en realidad somos exportadores netos de capital, allí están las cifras. Más de 20.000 millones de dólares de plata uruguaya anda girando por el mundo. Es nuestra pequeñez en materia de capacidad de gestión y de riesgo frente a fenómenos complejos. No podemos competir por ahora frente a un mundo viejo que hace más de 300 años fundó la era moderna. Nuestra dependencia frecuentemente
con empresas de intereses mundiales, no es otra cosa que el reflejo de la debilidad congénica de nuestras burguesías nacionales. Y no las critico, las compadezco, que no es lo mismo. Por eso pienso que en esta hora, golpeados por esta enfermedad, que va a tener enormes consecuencias, no deberíamos caer en el ridículo pamento del perro del hortelano y terminar vendiendo troncos sin agregar nada, absolutamente nada de valor, porque somos francamente inferiores. Y creo que por este lado, en un momento que vamos a precisar inversiones más que nunca. Tenemos que entender que si queremos reclamar y sacar algo más, además no debemos de cometer el estúpido error táctico de no dejar que se instalen. Porque primero tienen que instalarse, porque si están instalados tienen mucho para perder y ahí le podemos reclamar y sacar algo más. Pero no debemos cometer el error de correrlos antes que se instalen. Porque sería un formidable error y porque además tenemos experiencia. Nos bancamos un doble lío con la Argentina. Recordemos. Y cuando se fue a aumentar la producción sabíamos que íbamos a bancar un lío. Pero los intereses de UPM tuvieron conteste en apuntalar el surgimiento de una universidad en Fray Bento y otras cositas por el estilo. Y nos bancamos un lío con la Argentina, pero no fue gratis. Pero ya estaban instalados y también a ellos les convenía. Acá hay un juego de intereses. Desgraciadamente, me hubiera encantado, y vuelvo a repetir, no es falta de capital, es falta de oficio para crear grandes empresas, apuntar el riesgo y enfrentar las vicisitudes que impone el mercado mundial. Esta es la verdadera situación. Sé que este es un tema que da para mucho y creo que no puse el ejemplo de Conaprole porque le esté haciendo propaganda a Conaprole. Para mí es una lección histórica de lo que tiene que hacer el Estado. Nuestras burguesías nacionales, si no están apuntaladas por el Estado, no van a tener jamás el coraje de pelear con el mundo. Y Conaprole existe, y si no sería Nestlé, o tendría otro sello, Danone o vaya a saber qué, pero no existiría Conaprole, y seríamos terriblemente dependientes también en este frente. Por eso, este no es un tema laudado, para mí es un tema vivo, que hay que discutirlo, y frente a estos temas debiéramos de pensar y tener políticas nacionales que desgraciadamente no hemos tenido la sabiduría de poder recrear entre nosotros.